Bueno, entonces nos habíamos quedado por acá, ¿verdad? Entonces, si aparece la expresión 1 sobre x a la 2, ojo, no es que se va a aplicar esta, porque este solo aplica para si fuera 1 sobre x, que equivale a n menos 1. ¿Por qué, verdad? Porque estamos recordando de que hay un criterio, ¿verdad? De exponentes, esto de matemáticas, que si tenemos que es igual a la menos n, es como que tuviéramos 1 sobre a la n, ¿verdad? Bueno, aquí se me 1 sobre a la n. Entonces, primero se convierte. Ahora, si hubiera sido 1 sobre x, se aplica directamente la segunda fórmula. Integral de 1 sobre x, logaritmo natural del valor absoluto de x más e, ¿verdad? Pero como es x a la 2, entonces se hace la conversión aplicando este criterio, ¿verdad? Este criterio de exponente de matemática, de potencias, de una regla de las potencias. Ya cuando lo hemos expresado como un exponente de forma negativa, aplicamos la primera fórmula de la integral, de que dice que es igual a x a la n, es igual a x a la n más 1 sobre n más 1. Entonces, menos 2 más 1 arriba el exponente dividido entre la misma operación, menos 2 más 1, más la constante de integración que estaba aparte. Esto sería igual a x a la menos 1 sobre menos 1 más c, que se puede expresar como 1 sobre x, ¿verdad? Así, sobre menos 1 sobre x. Menos 1 sobre x, ¿verdad? El exponente se puede poner a la mitad. El signo. El signo negativo puede ir a la mitad de la fracción en la línea divisoria, ¿verdad? Y el x menos 1 pasa a dividir siempre aplicando este criterio, ¿verdad? La menos 1 es como si tuviéramos 1 sobre x, solo que va a ser negativo por el signo que aparece acá, ¿verdad? En este caso. Inciso C, siguiendo con los ejemplos, tenemos la integral de la raíz cuadrada de x. Entonces esa raíz cuadrada de x, recuerden que equivale a la potencia con exponente fraccionario x a la 1 medio, ¿verdad? Entonces lo expresamos como la integral, como ese radical, lo expresamos como potencia con exponente fraccionario x a la 1 medio de x. Y le aplicamos la primera fórmula. Siempre la primera fórmula, ¿verdad? Sería igual x a la 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1. Entonces, ahí es de aplicar la más c, ¿verdad? Siempre 1 más c, ¿verdad? Entonces, 1 medio más 1 es igual 3 medios. Y lo mismo abajo, está dividiendo 3 medios más c. Entonces, esto se pasa a 2 tercios. ¿Por qué? Porque es como que dividiéramos 1, que es el número que multiplica a x, aquí antes, entre 3 medios. 1 entre 3 medios es la fracción inversa, ¿verdad? De lo que está abajo sería 2 tercios por x a la 3 medios más c, ¿verdad? X a la 3 medios, perdón, tengo un problema que a mí me está tapando. Sería 2 tercios x a la 3 medios más c. Sería el resultado en el primer
caso de esta página, el inciso C, de los ejemplos que estoy mostrando. Siguiente ejemplo. Nos piden integral de 2 sobre x de x. Entonces esto se puede reescribir. La constante 2 puede salir como constante fuera del integral. Entonces esto que equivaldría a decir 2 por la integral de 1 sobre x de x. Y esta expresión 1 sobre x de x se aplicaría la segunda fórmula, ¿verdad? De potencia n-1. Que integral de 1 sobre x de x sería logaritmo natural de x más c. Nada más que en este caso, como está la constante 2, el resultado sería 2 por la integral de esto, que es logaritmo natural del valor absoluto de x más c. Y ese sería el resultado. Siguiente ejercicio, tenemos la integral de menos 5 por e a la x. Esto sería igual, el 5 negativo puede salir del signo de integral. Entonces sería menos 5 por la integral de e a la x de x. La integral de e a la x de x es e a la x más c. Aquí me faltó la constante integración, ¿no? Bueno, más c, ¿verdad? Esa sería la respuesta. Porque se aplicó la tercera fórmula, potencia natural, integral de e a la x es igual e a la x más c. Pero como iba con un valor constante multiplicando, se copia el valor constante y multiplica el primer término de la respuesta. Bien, teorema 1. La integral del producto de una constante de una función de x es igual a la constante por la integral de la función. Esto es, si c es una constante, es una constante, es decir, que si tenemos la integral, hay una función dada, como los últimos ejemplos, entonces la constante puede salir del signo de integración. Eso es lo que nos dice este teorema. Es decir, lo que se aplicó en estos dos ejemplos anteriores. Entonces, la integral de c por la función de x es igual a una constante c por la integral de solo la función fx de x. ¿Qué es lo que se ocurrió acá? A ver, lo que se aplicó aquí en estos dos ejercicios anteriores. Ejemplo 2. Evalúe siguientes integrales. Nos aparece integral de 3x cuadrado de x. Esto va a ser igual a 3 que sale de la constante de integración por la integral de x cuadrado de x. Entonces, y aquí le sacamos la integral. La integral, recuerden que es la suma, se le suma una unidad al exponente y esa misma suma del resultado que sale pasa a dividir, ¿verdad? Lo que pasa que aquí ya lo hice directo, ¿verdad? Es decir, se aplicó esto, pero acá yo ya lo hice directo, ¿verdad? Porque ya eso, es decir, 2 más 1 sobre 2 más 1 abajo sería x a la 3 sobre 3 más constante integración. Esto sería igual 3. Como esto pasa a multiplicar, quedaría 3 sobre 3, se elimina, entonces quedaría 1x a la 3 más c, ¿verdad? El otro ejemplo, integral de 5 de x es igual 5 integral de 5 por la integral de x. Ustedes van a decir, aquí no existe constante de integración. Entonces, cuando no existe constante de integración y se está integrando y solo aparece la diferencial, significa de que el resultado va a ser x, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto, acá que no aparece, es como que tuviéramos 5 por la integral de x a la 0, ¿verdad? De x a la 0 de x, es como que tuviéramos eso, ¿verdad? Cuando no aparece nada, ¿verdad? Y al sumarle 0 más 1, ¿cuánto sería? Esto sería igual 5
por x a la 0 más 1. No es que tienen que hacer esto, pero solo como una demostración, ¿verdad? Entonces esto sería entre 0 más 1. Entre 0 más 1 más c, ¿verdad? Más c, ¿verdad? ¿Y esto a qué es igual? 0 más 1, 1, que sería x. Entre 1, aquí no es necesario, como es 1, no es necesario escribirlo como fracción, más c, ¿verdad? Entonces, la integral de una constante, recuerden, la integral de una constante va a ser esa constante multiplicada por la variable x a la 1, por x, más la constante de integración. Que aquí lo escribo, que la integral de una constante, esto recuérdenlo siempre, ¿verdad? La integral de una constante multiplicada por x, la integral de una constante es la constante multiplicada por x más la constante de integración, es decir, la integral de a de x va a ser igual a x más c. Es como cuando derivamos, digamos, como la derivada de 5x, ¿cuánto es? 5, ¿verdad? Entonces, la derivada de 5x es 5, entonces su integral va a ser lo contrario, la integral de 5, 5x. Inciso C, ¿verdad? Tenemos menos 4 sobre raíz cuadrada de x. Entonces, lo primero hay que expresar este radical como una potencia fraccionaria, su equivalente. Entonces, esto equivale a menos 4. Menos 4 sale como constante, sale fuera del integral como constante. Esto se expresa como 1 sobre x a la 1 medio, porque este radical lo expresamos como exponente fraccionario de x. Aquí me faltó el de x, la expresión diferencial de x. Luego, esta división, ¿verdad? 1, esta expresión 1 sobre x a la 1 medio, la expresamos como un exponente negativo, x a la menos 1 medio, aplicando esta propiedad, ¿verdad? La aplicamos, se aplica también para, aunque el exponente sea fraccionario, ¿verdad? Entonces, 1 sobre x a la 1 medio lo expresamos como x a la menos 1 medio, porque si no, no vamos a poder integrar. No se puede integrar en esta forma. Tiene que expresarse de forma lineal la expresión con un exponente negativo. Entonces quedaría menos 4 por la integral de x a la menos 1 medio. Esto sería igual x a la menos 1 medio más 1. Menos 1 medio más 1 da 1 medio sobre menos 1 medio más 1. Lo que pasa es que ya lo puse directo acá, ¿verdad? Se suma una unidad al exponente y esa suma se escribe abajo dividiendo. Entonces me quedaría menos 4 por x a la 1 medio sobre 1 medio. Menos 4. Entonces, este 1 entre 1 medio, como que tuviéramos un 1. 1 entre 1 medio es igual a 2, ¿verdad? 1, que el que multiplica x fuera, ¿verdad? Que como que estuviera un 1 entre 1 medio da 2. Entonces quedaría menos 4 por 2. Menos 4 por 2 es igual menos 8 x a la 1 medio. Entonces aquí se aplica también criterios matemáticos. Ahora, lo único de una integral, lo único que puede salir del signo de integral es la constante, es una constante. Las variables no pueden salir, no se pueden sacar del signo de integración. Hay que tener cuidado ahí, ¿verdad? Entonces es lo que me está diciendo aquí arriba. Aquí arriba, que una variable no puede salir, ¿verdad? De la constante de integración. Lo que sí puede salir es la
un valor constante, pero variables no pueden salir. Es decir, si esta expresión x por e a la x de x es diferente de x por la integral de e a la x. O sea, estos son expresiones diferentes porque no es equivalente. No se puede. Lo único que se puede salir de la constante de integración es la constante y la integral es equivalente, ¿verdad? Como en los casos anteriores, ¿verdad? Acá, menos 4 sobre raíz de x es igual a menos 4 fuera, como estos casos, ¿verdad? Entonces, pero una variable no se puede sacar, ¿verdad? Eso es lo que tener cuidado ahí. Teorema 2. La integral de la suma o resta de dos o más funciones es igual a la suma o resta de sus integrales. Es decir, si aparece la integral de la suma de dos funciones o resta, esto equivale a la integral, la suma o resta de la integral de cada una de las funciones, ¿verdad? La suma o resta de la integral de cada una de las funciones que aparece. Ejemplo 3. Tenemos la integral de x cuadrado más 3 menos 4 e a la x de x. Entonces, para integrar esto equivale a la integral de cada uno de los términos. Sería la integral de x cuadrado de x más 3 por la integral de dx menos 4 por la integral de e a la x de x. Esto sería igual, integral de esto. Pues se le suma una unidad y esa suma pasa a dividir también. Sería x a la 2 más 1 que da 3 sobre 2 más 1, x a la 3. Integral de 3 de x, la integral de una constante donde no aparece variable va a ser igual 3 por x. Y la constante por x, ¿verdad? Cuando no aparece variable. Y menos 4e a la x va a ser menos 4e a la x. La integral de e a la x es la misma, e a la x más c, ¿verdad? Entonces esta sería la respuesta. Ejemplo 4. Resuelva la integral de 3 menos 5t más 7t al cuadrado sobre t al cuadrado. Entonces, para integrar esta expresión, es decir, un polinomio entre un término, tienen que dividir cada uno de los términos del numerador entre los términos entre el término que aparece en el denominador. Hay que separarlo. Entonces hay que reescribirlo primero. Entonces esto es igual a la integral de 3 sobre t cuadrado menos 5t sobre t cuadrado más 7t al cuadrado sobre t cuadrado. Siguiente paso, separamos, ¿verdad? Aplicando esta propiedad. Como están restas y sumas, entonces esto sería igual la integral de 3 por 1 sobre t cuadrado menos la integral de 5 sobre t cuadrado, pero simplificada. Simplificada, es decir, t sobre t cuadrado, hay que restar los exponentes entre sí, la variable va a quedar abajo, es decir, porque es donde tiene el mayor exponente, ¿verdad? De los dos, t, esto se tiene que simplificar, ¿verdad? T al cuadrado. Recuerden que cuando dividen, restan los exponentes. Entonces, el mayor menos el menor y la variable queda donde tiene el exponente, tenía el exponente mayor, aquí, ¿verdad? 2 menos este exponente 1, t. Entonces queda la integral de 5 que sale por la integral de 1 sobre t. Y la integral más 7t cuadrado sobre t cuadrado. Lo que sucede aquí es que se eliminan porque tienen el mismo exponente. Entonces va a quedar una constante 7, ¿verdad? Bien, entonces, después, ya cuando hemos simplificado la expresión, ¿verdad? Procedemos a integrar, ¿verdad? Entonces, 3 por la integral. Bueno, aquí todavía hay que reescribirla, ¿verdad? Siempre que aparezca una expresión 1 sobre una potencia a un exponente, hay que reescribirla como
una potencia negativa aplicando este criterio, ¿verdad? Este criterio es importante, ¿verdad? TCN, ¿verdad? TCN, ¿verdad? Quedó manchado ahí. Bien. Entonces, ya nos queda 3 por la integral de t a la menos 2 menos 5 por la integral de 1 sobre t más 7 de integral de diferencial de t. Esto sería igual 3 a la menos 2 más 1 que va a dar. Recuerden que se suma una unidad, ¿verdad? Al integrarse, menos 2 más 1 da menos 1 sobre menos 2 más 1 que da menos 1 acá. Lo que está acá también va a quedar aquí dividiendo. Menos 5, esta expresión 1 sobre t, su fórmula es esta, ¿verdad? El integral de 1 sobre t es logaritmo natural menos 5 por el integral de 1 sobre t es igual menos 5 por logaritmo natural del valor absoluto de t. Y la integral de una constante, cuando no aparece variable, va a ser si es la constante por la variable, ¿verdad? Que está definida, que lo indica la diferencial, ¿verdad? Entonces, más 7t, más la constante de integración. Entonces, esto va a ser igual, aplicando la propiedad, ¿verdad? T a la menos 1 puede pasar abajo o lo pueden dejar arriba, no hay problema. Entonces, pero esta división sería 3 entre menos 1, sería menos 3 sobre t. Esto ya expresado, ¿verdad? Pero pudo haber quedado menos 3 por t a la menos 1 también. Menos 5 logaritmo natural de t más 7t más c, ¿verdad? Entonces esta ya sería la respuesta. Ejemplo 5. Nos piden resuelva la integral 2x cuadrado más 3 sobre x. Este se parece al anterior, solo que es más, solo hay dos términos, hay menos términos aquí arriba. Entonces nos piden integrar esta expresión fraccionaria. Entonces, ¿qué tenemos que hacerlo? Separarlo, ¿verdad? Cada uno. Entonces, este paso acá yo me lo salté, ¿verdad? No, pero es lo mismo, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es separar la integral como la división de cada uno de los términos del numerador entre el denominador. Sería igual 2 por la integral de x cuadrado. Es decir, que esto salió de 2x cuadrado sobre x, ¿verdad? Este 2x cuadrado sobre x más 3 sobre x, ¿verdad? 3 sobre x. De aquí salieron estos dos integrales, ¿verdad? De x, ¿verdad? Aquí siempre le acompaña de x, ¿verdad? Entonces estos salieron de acá, un paso que me lo puse de un solo, pero es lo equivalente a lo de arriba. Esto sería igual 2, como se separan las integrales, una suma, ¿verdad? Se separa, esto equivaldría a 2, que puede salir de la integración por x cuadrado sobre x de x, más 3, sale la constante también por la integral de 1 sobre x. Esto sería igual, se simplifica, ¿verdad? Entonces hay que simplificar. Como aquí está un exponente 2 y aquí un exponente 1, se restan entre sí, la variable va a quedar arriba porque es donde está el mayor exponente. Siempre que divide en dos potencias, entonces se restan los exponentes entre sí y la variable, al reducir, al simplificar, va a quedar en el lugar donde tenía el mayor exponente, queda arriba. Entonces queda así, 2 por la integral de x, más 3 por la integral de 1 sobre x. En esta no hay problemas o lo que salió, ¿verdad? Entonces salió de la constante de integración. Entonces ya de esta manera ya se puede integrar, ¿verdad? Ya se puede integrar. Entonces la integral de esta sería 2 a la 1 más 1, ¿verdad? Que es una potencia. 1 más 1 que va a dar 2, ¿verdad?
sobre 1 más 1, mismo valor de acá, que salga, se va a poner acá dividiendo, más 3, esta expresión 1 sobre x, su integral, es el logaritmo natural del valor absoluto de x más c. Entonces ya simplificado esto, 2 por 2, quedaría 2 acá y 2 acá, 2 entre 2, aquí se terminan, se eliminan, entonces queda x cuadrado más 3 por logaritmo natural del valor absoluto de x más c. Esa sería la respuesta. Entonces aquí hay que aplicar algunos criterios para operaciones matemáticas. Bien. Ejemplo 6. Nos piden la integral de x cuadrado más 1 sobre 4x menos 3 de x. Aquí hay un producto, entonces aquí no es como que en las derivadas, que hay una regla de producto, no. Entonces aquí habría que hacer el producto algebraico, ¿verdad? Es decir, esto por esto por esto. Si apareciera un caso de esta, entonces hay que hacer el producto, ¿verdad? Entonces sería x cuadrado por 4x, 4x a la 3, x cuadrado por menos 3x cuadrado, 1 por 4x, 4x, y 1 por menos 3, menos 3. Entonces se hace el producto algebraico, ¿verdad? Y la expresión que resulte se le aplica la integral. Entonces aparecen, quedan cuatro términos acá. Entonces se integra cada uno. La integral de 4x al cubo se puede expresar como 4, la constante fuera de la integral, por la integral de x al cubo de x, menos integral de 3x cuadrado es igual menos 3 por x cuadrado de x, ¿verdad? Porque sale del signo de integral, más 4x sería la integral de 4 por la integral de x, y la integral de 3 equivale a menos 3 por la integral de x, es decir, no hay variable ahí, ¿verdad? Entonces, aplicamos fórmula de potencia, la primera fórmula de integración, a cada uno de estas integrales. Ahora, con práctica, ya teniendo práctica, de repente no es necesario que escriban todo esto. Si ya manejan, ya entonces estos se pueden saltar algunos pasos y de un solo pasar acá, ¿verdad? Pero ya, esto ya con práctica cuando ya estén seguros, ¿verdad? De que se entiende. Pero siguiendo esta lógica, ¿verdad? Como lo tengo escrito, la integral de 4 por x a la 3 sería la integral de x4 por la integral de x a la 3. Se le suma una unidad, es la fórmula. 3 más 1 que da 4 sobre 3 más 1 que da 4 abajo, ¿verdad? Menos 3 por la integral de x a la 2, que se le suma 1, y 2 más 1 acá también divide, sería 3, más la integral de 4x de x sería 4 por x a la 1 más 1, que es 2, entre 1 más 1 que da 2, la integral de 3 de x no aparece variable, entonces su integral va a ser 3x. Porque si, es como si hubiera sido derivada, 3x se vuelve constante la derivada. Entonces, como es lo contrario, la integral de una constante es la constante multiplicada por x, más la constante de integración c, ¿verdad? Que esa hay que ponerla. Después de simplificar todo esto, me queda x a la 4 acá, ¿verdad? Porque estos se eliminan, queda 4 acá al multiplicar entre 4. También se elimina acá. Queda menos x a la 3, 4. 4 multiplica acá, 4 entre 2 da 2, menos 2x cuadrado, menos 3x, más c, y esta sería la respuesta.
Bien. Entonces, los ejemplos anteriores son las integrales para casos donde se pueden integrar de forma directa, pero hay integrales que no se pueden resolver de forma directa. Entonces existe el método de sustitución, ¿verdad? O sea, muchas veces la integral dada puede reducirse a una integral estándar ya conocida mediante un cambio en la variable de integración. Y tal método se conoce como método de sustitución y corresponde a la regla de la cadena en diferenciación. Entonces, las fórmulas básicas de integración que vimos anteriormente las reescribiremos en función de una variable u, donde u es una función compuesta, es decir, f, función compuesta con respecto a gx, que es una función compuesta, que esto se vio en matemática, ¿verdad? Fue el último tema de tercera unidad, se ve en matemática en la asignatura. Bueno, entonces la fórmula de potencia de u nos dice que el integral de u a la n por diferencial de u es igual u a la n más 1 sobre n más 1 más c. Si n es diferente de 1, fórmula de potencia nos dice que si n es igual a negativo 1, integral de u a la menos 1 es igual la integral de 1 sobre u de u, ¿verdad? Igual logaritmo natural del valor absoluto de u más c. Y fórmula de función potencia natural, estas son las fórmulas básicas. La integral de e a la u de u va a ser igual e a la u más c. Pero ya vamos a ver cómo no. Estas son como las expresiones, pero el método de sustitución lo que hay que hacer es una sustitución, no es tan directo en varios casos. Digamos, para el primer caso, que dice que u a la n, integral de u a la n es igual u a la n más 1 sobre n más 1 más c, siempre que n sea diferente de menos 1. Ejemplo 1. Entonces, nos dan esta integral. Nos dice, evalúa integral 2x por 1 por raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado de x. Entonces se debe hacer una sustitución. U por lo general es igual a la expresión algebraica más larga que aparece ahí. Entonces U va a ser la expresión esta que está dentro del radical, ¿verdad? Entonces definimos, tenemos que hacer la sustitución. U va a ser igual 1 más x cuadrado. Ahora, esta expresión se deriva y se acompaña a ambos lados de la ecuación que salió de sustituir u con respecto a x cuadrado, u igual a la expresión más larga, se acompaña a ambos lados de ecuación con notación de diferencial. Es decir, derivamos derivada de u, ¿verdad? Queda como diferencial y derivamos esta expresión, derivada de 1, que es 0, y derivada de x cuadrado es 2x. Miren que aquí, por eso yo les decía, no se pueden olvidar la fórmula de derivadas. Entonces aquí, en el método de sustitución, tenemos que derivar en esta parte del procedimiento. Entonces esto queda derivada de x cuadrado, su derivada 2 pasa a multiplicar por x y aquí se le resta una unidad, entonces quedaría 2x de x. Entonces nada más que se va a acompañar con la expresión diferencial, ¿verdad? En este caso que estamos integrando, entonces se deriva, pero se acompaña de la notación diferencial de x. Bueno, entonces ambas expresiones de u y de u y diferencial de u se sustituyen en integral dada y se integra con fórmula. Y se integra con la fórmula que está el ejercicio, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que acá? Que u es esto lo que está dentro del radical.
Y la derivada de u es esta expresión, ¿verdad? Está formada por estas dos unidas, ¿verdad? Están contenidas acá, ¿verdad? O sea, 2x de x está contenida acá. Y u está contenida acá, ¿verdad? Este es u, y esta es de u, ¿verdad? Y este es de u. Estas dos expresiones unidas, entonces se sustituye. Entonces, hacemos la sustitución. Entonces, aquí se está haciendo el método de sustitución. Entonces, en vez de raíz de 1 más x cuadrado, como 1 más x cuadrado es u, se escribe integral de raíz cuadrada de u. Y en vez de estos dos términos, 2x dx, escribimos du, porque 2x dx está expresado, equivale a la expresión de u, ¿verdad? 2x de x multiplicados, entonces equivale de u. Entonces aquí hacemos la sustitución. Siguiente paso, como es un radical, ese radical hay que expresarlo como potencia con exponente fraccionario. Entonces, esa integral de u, raíz cuadrada de u, se expresa como u elevado a la 1 medio. Este no es multiplicación, sino que es un exponente, ¿verdad? 1 medio, por derivada de u. Entonces, ustedes observan que ella es una expresión más sencilla para integrar. Entonces, integramos. Entonces, esto va a ser igual u a la 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1. No se escucha, ingeniero, no se escucha. ¿Me escuchan los demás? Sí, Pues, no sé, algún problema. ¿Los demás me escuchan o no? Sí, le escuchan. No sé, algún Sí, ya, problema en la ingeniero, ya. señal. Bien, usted fíjate que debe, o trate de aumentarle el volumen. Bueno, entonces integramos, ¿verdad? La integración se le suma 1, ¿verdad? Voy a subir pero voy a subir el volumen, ¿verdad? De todo, cualquier cosa. Bueno, entonces quedaría 1 medio más 1 u a las 3 medios sobre medio más 1 da 3 medios acá. Entonces aquí como que estuviera 1 entre 3 medios queda 2 tercios por u a la 3 medios más c. Nos quedamos por ahí porque ya no saque el tiempo, entonces nos vemos en 5 minutos a las 9:31. Vuelvan a entrar, ¿verdad?